Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a estos videos de química de aldehídos y cetonas. Vamos a continuar con nuestros temas que hemos venido revisando en estos videos. Vamos a revisar lo que sean los compuestos carbonílicos alfa beta insaturados, que fue lo que vimos en el último video. Entonces es un tema muy interesante, entonces vamos a darle de una vez. Entonces, lo que vamos a ver en esta presentación va a ser estos compuestos. Vamos a recordar cómo se forman. Recordarán que en el último video platicamos de la condensación aldólica y vimos que es uno de los métodos principales para la formación de estos compuestos. Y veremos la adición 1,2 versus la adición 1,4, qué factores van a hacer que una reacción se vaya hacia una o hacia otra adición. Y vamos a ver dos ejemplos de reacciones de adición 1,4, que sería el tema principal de este video, que serían la adición de Michael y la anillación de Robinson. Entonces, recordando cómo se forman los compuestos alfa beta insaturados, decíamos que la forma típica es mediante la condensación aldólica. Entonces, tenemos que la base va a abstraer el protón alfa al carbonilo para formar el enolato, que vemos aquí en esta parte. Y entonces vamos a ponerlo a reaccionar con un compuesto carbonílico. Recordarán, el enolato ataca así, los electrones que están en exceso en el oxígeno se deslocalizan hacia el carbono, el doble enlace es el que va a atacar, los electrones de ese doble enlace son los que atacan al carbonilo, se abren, vamos a tener la formación del aldol que se va a neutralizar, estamos viendo a continuación, y vamos a formar este aldol. Estos aldoles van a deshidratarse, como recordarán, vamos a proponer aquí un equilibrio cetoenol y vamos a proponer aquí la deshidratación mediante este mecanismo intermediario cíclico para que al final estemos perdiendo esta molécula de agua, como vemos aquí. Y entonces vamos a formar nuestro compuesto conjugado alfa beta insaturado, que justamente esta conjugación es lo que lo va a hacer más estable y que de hecho va a ser el compuesto principal generalmente. Para atrapar el aldol hay que hacer otra serie de trucos. Si uno no hace ese truco, bueno, pues entonces el compuesto mayoritario va a ser el compuesto alfa beta insaturado. Entonces aquí vamos a ver un ejemplito nuevamente. Entonces tenemos el compuesto que tiene el metilo alfa al carbonilo. Y vamos a tener aquí el compuesto carbonílico que actúa como el electrófilo. Entonces tenemos la formación del enolato. El enolato va a atacar para formarnos el aldol. Entonces aquí estamos viendo, podemos reconocer dónde está el compuesto que formó el enolato encerrado en color azul y el compuesto que dio el compuesto carbonílico en color como rosa o rojito ahí. Y luego la deshidratación para formar el compuesto alfa beta insaturado. Y ahí reconocemos nuevamente qué porción molecular viene del compuesto que formó el enolato en color azul y el compuesto que dio la porción molecular que dio al compuesto carbonílico en color rojizo. ¿Cómo se haría la retrosíntesis de estos compuestos? Bueno, tenemos ahí un ejemplo en compuesto alfa beta insaturado. Entonces vamos a proponer el corte retrosintético en el doble enlace. Y entonces la parte que viene en color azul es la parte que conserva el grupo carbonilo y esa parte es la que va a dar lugar al enolato, mientras que la parte que está del otro lado del doble enlace y que no tiene el carbonilo, que ahora viene en rojizo, es la parte que va a dar justamente al carbonilo que va a ser electrofílico. Entonces aquí vemos efectivamente lo que está en azul es lo que dio el enolato y lo que está en color rojizo es lo que dio al carbonilo. Y simplemente para dar la formación del enolato, bueno, pues ponemos el compuesto carbonílico en presencia de una base de pKa adecuado. Entonces es un método retrocinético muy, muy sencillo para proponer la retrosíntesis de estos compuestos. Algo que es interesante en los compuestos alfa beta insaturado es la presencia de formas resonantes. Entonces vamos a plantear la clásica que hemos visto para el grupo carbonilo. El oxígeno atrae hacia sí la densidad electrónica para dar esta forma resonante donde tenemos que el oxígeno tiene carga negativa y el carbono carga positiva. Esto convierte a este carbono aquí en un centro electrofílico y entonces puede ser que un nucleófilo pueda atacar ahí como lo hemos visto ya a lo largo de esta serie de videos. Entonces estas reacciones las vamos a conocer como adición 1,2, donde vamos a numerar aquí el oxígeno
con el número 1 y aquí al carbono con el número 2, por ejemplo, podemos racionalizarlo así y entonces nos da la adición 1, 2. Pero si ustedes se dan cuenta, yo podría proponer una forma resonante adicional donde el doble enlace va a compensar la carga positiva de ese carbono y entonces me va a dar una carga positiva en el carbono beta. Entonces sea el carbono alfa al carbonilo y sea el carbono beta al carbonilo. Y entonces puede ser que el nucleófilo también ataque a este carbono beta, y entonces estas adiciones le vamos a llamar adiciones 1, 4. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Son 4 átomos los que están involucrados en esta adición, y entonces podemos tener que un nucleófilo puede atacar al carbono del carbonilo, o bien puede atacar al carbono beta. Si ataca al carbono del carbonilo es una adición 1, 2, y si ataca al carbono beta decimos que es una adición 1, 4. ¿Cómo podemos nosotros manipular para que el nucleófilo ataque hacia el carbono del carbonilo o ataque hacia el carbono beta? Bueno, las adiciones 1, 2 van a estar bajo control cinético. Recordarán que el control cinético nosotros lo podemos proponer a bajas temperaturas y tiempos cortos de reacción. También la adición 1, 2 se puede dar cuando el carbonilo es reactivo. Ahorita vamos a explicar qué es eso. Si tenemos un alto impedimento estérico aquí en el carbono beta, bueno, pues entonces el nucleófilo va a tener complicado acercarse a ese carbono y entonces posiblemente nos dé la adición 1,2. Y con nucleófilos duros también vamos a favorecer la adición 1,2. Esto también lo vamos a platicar unos minutitos más. Y si queremos que la adición ocurra en el carbono beta para dar la adición 1,4, bueno, esta reacción va a estar bajo control termodinámico. Entonces, si queremos control termodinámico, normalmente le metemos un poquito más de calor y tiempos largos de reacción. El carbonilo va a ser menos reactivo, explicamos a continuación. Que el carbono beta no tenga impedimento estérico también lo va a favorecer. Y con nucleófilos blandos. Pues bueno, vamos a explicar cada uno de estos factores. Pues vamos a tener aquí este ejemplo. Tenemos aquí la metilvinilcetona, que es un clásico compuesto alfa-beta insaturado, como pueden identificar en la estructura. Muy común encontrarlo cuando se explica este tipo de temas. También es un compuesto que se ocupa bastante en la química sintética. Entonces vamos a ver cómo podemos controlar esta reacción. Entonces vamos a poner la formación del ataque del ion cianuro y tenemos dos condiciones de reacción, una que es a 5 grados centígrados y otra que es a 80 grados centígrados. Entonces, como pueden suponer, la reacción que está del lado izquierdo va a ser control cinético y la que está aquí de su lado derecho va a ser control termodinámico. Entonces vamos a proponer el ataque del ion cianuro hacia el carbono carbonilo, se abre el carbonilo, se va a protonar para dar la formación de una cianhidrina, como ya hemos visto en otros videos. Pero ¿qué pasa ahora si yo hago que la reacción ocurra bajo control termodinámico? Bueno, entonces bajo control termodinámico, el ion cianuro va a atacar al carbono beta, como vemos aquí, y entonces eso va a deslocalizar el doble enlace hacia el carbonilo y el carbonilo se abre. Entonces, se fijan, así es el mecanismo de reacción de las adiciones 1,4. Atacamos al carbono beta, luego hay una deslocalización de la doble ligadura y el carbonilo se abre para dar un enolato como intermediario, como lo vemos aquí. Entonces vemos que aquí se ha formado un nuevo enlace carbono-carbono entre el carbono del nitrilo, del cianuro, y el carbono beta. Entonces después ese enolato se va a protonar, vamos a proponer la protonación del enolato para dar ahora el compuesto carbonílico. Entonces vemos que esta adición 1,4 nos permite adicionar mayor complejidad a un compuesto relativamente sencillo como la metilvinilcetona y es una de las utilidades de estas adiciones. Vamos a platicar ahora sobre la importancia de la reactividad del compuesto carbonílico. Entonces tenemos aquí, a su lado izquierdo tenemos una tabla de distintos compuestos carbonílicos. Identificamos un cloruro de ácido, un aldehído, una acetona, un éster y una amida que todos van a estar conjugados. Entonces, cuando nosotros tenemos un grupo carbonilo que va a estar, que es muy reactivo, la reacción se va a favorecer por adición 1,2 y esto va a suceder porque justamente aquí este carbono pues va a ser más fácil de ser atacado
y que aquí el cloro actúe como grupo saliente. Mientras si al contrario el grupo carbonilo está unido a algo que le va a dar mayor estabilidad, como por ejemplo aquí este nitrógeno, que bien podría donar aquí el par de electrones y proteger de algún modo al grupo carbonilo por resonancia, entonces la adición va a ser una adición no 4. El orden en el que he puesto estos compuestos carbonílicos no es aleatorio. La adición 1,2 va a ocurrir más fácilmente entre más arriba esté en la tabla y la adición 1,4 va a ser más favorecida entre más abajo esté en la tabla. Entonces, dicho de otra manera, los cloros de ácido van a generalmente dar la adición 1,2, las amidas adición 1,4 y los que están en medio, bueno, ahí va a variar. Generalmente los ésteres sí van a dar adición 1,4, las cetonas depende de las condiciones de reacción y los aldehídos igualmente dependen de las condiciones de reacción que pongamos. Pues vamos a poner aquí dos ejemplos. Vamos a tener aquí este cloruro de ácido alfa-beta insaturado y lo hacemos reaccionar con una anilina y vamos a tener también una amida alfa-beta insaturada y lo vamos a reaccionar igualmente con anilina. Entonces aquí como está este cloruro de ácido, como platicábamos, va a estar más arriba aquí, va a ser mucho más reactivo el grupo carbonilo, entonces lo que va a ocurrir es la adición 1,2. Aquí particularmente vamos a tener una adición-eliminación. Nos ataca, sube, baja, eliminamos al ion cloro como grupo saliente y entonces ahora vamos a formar esta amida alfa-beta insaturada. Mientras que en el caso de abajo, pues tenemos una amida que va a dar una adición 1,4. Entonces la anilina va a atacar al carbono beta. Eso localiza el doble enlace, se abre el carbonilo para formar este enolato, el cual se va a protonar y va a dar después la formación del carbonilo para formar esta, esta amida que va a tener la adición del nucleófilo en el carbono beta. Hay que platicar un poquito de la teoría de ácidos duros y blandos, no sé, como teoría HSAB, Hard Soft Acid Bases, y entonces lo que nos platica esta teoría es que tenemos dos tipos de ácidos y bases, van a ser duros y blandos, que se van a clasificar así, porque los duros van a ser átomos poco polarizables, generalmente muy electronegativos, con altos estados de oxidación, y lo opuesto lo vamos a tener con los nucleófilos o ácidos y bases blandos, que van a ser polarizables, poco electronegativos, con bajos estados de oxidación. Y aquí una regla que es los duros van con los duros y los blandos con los blandos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver en esta imagen, tenemos una tablita muy sencillita de que nos clasifica cómo son los elementos de la tabla periódica de acuerdo a su dureza. Entonces vemos que efectivamente los más electronegativos van a ser más duros, mientras que los menos electronegativos van a ser más blandos. Entonces básicamente es lo que tenemos que recordar. Ahorita vamos a ver una tablita que nos va a ayudar. Pero generalmente lo que tenemos que recordar es eso. Si es un átomo más polarizable, más gordito, que puede acomodar mejor los electrones, entonces eso lo hace más blando. Y por el contrario, si es un átomo más electronegativo que va a traer más, es así, la densidad electrónica más chiquito, entonces vamos a tener aquí un átomo que es más duro. Entonces, si lo vemos ahora con nuestro compuesto alfa beta insaturado, si pensamos nosotros que la densidad electrónica en una adición 1,2 se concentra aquí, y lo comparamos ahora con la deslocalización que ocurre en una adición 1,4, como vemos aquí en color rojo, entonces podemos suponer que cuando hacemos un ataque en una adición 1,2, pues estamos en una región más bien dura, y del otro lado vamos a tener una región que es de más blando, y entonces decimos que las adiciones 1,2 van a ocurrir con nucleófilos duros, mientras que las adiciones 1,4 van a ocurrir con nucleófilos blandos. Entonces aquí en esta tablita lo resumimos. Ejemplos de nucleófilos duros, el ion fluoruro, el ion cloruro, el ion hidroxilo y el reactivo de Grignard. Vamos a decir que son los que vamos a estar manejando. Blandos, el ion yoduro, los que son derivados de los tioles y el reactivo de Gilman. Y los enolatos también van a ser nucleófilos blandos, lo cual nos da muchas ideas de qué podemos hacer con estos enolatos y los compuestos alfa beta insaturados, como veremos en unos instantes. Y en la frontera, así como decía Juan Gabriel, bueno, pues vamos a tener el ion bromuro, los nitrilos, y estos que son en la frontera, pues podemos decir que van a actuar como duros o como blandos dependiendo de las condiciones de reacción que pongamos.
Las adiciones 1,4 se pueden dar en otros compuestos que van a ser similares. Entonces, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, este compuesto nitrado que también va a estar junto a un doble enlace, yo podría plantear también esta forma resonante como lo planteamos para los compuestos carbonílicos alfa beta insaturados, y nos muestra que entonces el carbono que está beta al grupo nitro también va a ser electrofílico, ¿no? Entonces, de tal forma que yo puedo hacer una generalización donde si yo tengo un doble enlace que es vecino a un grupo electroatractor, entonces se pueden presentar las adiciones 1,4, como lo vemos aquí con el compuesto nitro. Pues aquí el esquema nos lo vuelve a señalar que la adición en el carbono beta es posible cuando tenemos grupos electroatractores vecinos a dobles enlaces. Vamos a hacer un pequeñito ejercicio. Vamos a decir, prediga el producto principal de las siguientes reacciones. Entonces tenemos aquí una ciclopentanona que va a estar insaturada, alfa beta insaturada, y tenemos distintos nucleófilos que lo van a atacar. Entonces en el primer caso tenemos el reactivo de Grignard. Entonces el reactivo de Grignard es un nucleófilo duro, y como nucleófilo duro va a dar la adición 1,2. Entonces vamos a tener el ataque del reactivo de Grignard hacia el carbono del carbonilo y se abre para dar este alcohol alílico. Entonces aquí tenemos un buen ejemplo de qué pasa, que no siempre va a dar la adición 1,4, sino que dependiendo de la naturaleza del nucleófilo vamos a tener la adición 1,2 cuando es un nucleófilo duro. Vamos al siguiente caso. En el siguiente caso tenemos el reactivo de Gilman, y entonces este reactivo de Gilman va a ser un nucleófilo blando. Entonces, como nucleófilo blando va a dar la adición 1,4, entonces vamos a tener la adición del grupo alquilo en el carbono beta, y entonces nos va a dar este producto que tenemos acá. Entonces, se fijan, lo que se pierde cuando tenemos una adición de tipo 1,2 es el doble enlace del carbonilo para formar un alcohol, y cuando tenemos una adición 1,4, el doble enlace que se pierde es el doble enlace del alqueno, por decirlo así, ¿no? Entonces así espero que sea más fácil para predecir las reacciones. Vamos al siguiente caso. Tenemos una anilina. Pues las anilinas son nucleófilos que están en la frontera. Son medianamente duros, medianamente blandos. Entonces depende de las condiciones de reacción. Entonces vemos que le ponen reflujo, entonces mayor temperatura. Entonces eso sugiere condiciones termodinámicas, y entonces en condiciones termodinámicas vamos a tener la adición 1,4. Entonces tenemos el ataque en el carbono beta, se localiza el doble enlace, y entonces tenemos la adición del nucleófilo en el carbono beta. Tenemos ahora un nucleófilo que está con azufre, entonces eso es una adición 1,4. Y entonces nuevamente vamos a tener aquí la adición en el carbono beta. Entonces, así de sencillo podemos nosotros predecir cuál sería el producto principal, fijándonos únicamente en la naturaleza del nucleófilo y en las condiciones de reacción para aquellos que estén en la frontera. Esos compuestos alfa beta insaturados son importantes, como son de naturaleza electrofílica, tienen importancia a nivel toxicológico, lo cual pues es importante para pues cualquiera que se dedique a la preparación de compuestos químicos, ya sea que estén en alimentos o que estén en farmacia. Entonces estos compuestos alfa beta insaturados, al ser electrofílico, pueden reaccionar con el DNA causando mutaciones, pueden reaccionar con proteínas, como lo vemos aquí. Por ejemplo, esta reacción aquí con un tiol que está en el ambiente celular para formar un aducto de Michael, que vamos a platicar ya a continuación. O pueden causar daño mitocondrial, pueden causar estrés a nivel mitocondrial, como lo vemos aquí, y que eso puede activar caspasas y conducir a apoptosis. No necesariamente tienen que ser malos, pueden aprovecharse también la presencia de estos compuestos electrofílicos para el diseño de inhibidores irreversibles en la parte del diseño de fármacos. Algunos le llaman warheads para decir que es la parte que va a reaccionar con la enzima que queremos inhibir de manera irreversible. Aquí les pongo una cita donde pueden encontrar mayor información sobre este tema que estamos platicando. Muy bien, pues vamos a entrar a lo que sería la adición de Michael y la anillación de Robinson, después de haber platicado qué es lo que gobierna la adición 1,4, que es el tema de este video. Entonces vamos a platicar
justamente de la adición de Michael y posteriormente de la anillación de Robinson. Entonces, en la adición de Michael se va a dar entre compuestos que son enolatos y compuestos que son alfa beta insaturados. Entonces, si se fijan aquí en esta edición de Michael, vamos a conjuntar los dos temas que hemos revisado en los últimos dos videos. Entonces, vamos a tener aquí en color rojo total he puesto un compuesto carbonílico, una acetona. Vamos a reaccionar con una base de pK adecuado para formar nuestro enolato, como ya sabemos. Y ahora aquí en color azul voy a poner al compuesto alfa beta insaturado. En algunos autores llaman, cuando forman al enolato, a este le llaman el donador en la adición de Michael, y al compuesto alfa beta insaturado le llaman el aceptor. Y esto pues se puede entender al ver el mecanismo de reacción. Vamos a tener aquí que baja la densidad electrónica hacia el carbono, el ataque del enolato hacia el carbono beta, se deslocalizan los electrones hacia el oxígeno para dar inicialmente este compuesto. Entonces se fijan aquí en color rojo mantuve lo que va a ser parte del enolato, y aquí en color azul he puesto lo que va a donar el compuesto alfa beta insaturado, y aquí en color negro está el enlace carbono-carbono que hemos formado a partir de esta adición de Michael. Entonces se fijan, esta reacción es muy interesante, nos permite crear mayor complejidad en nuestros compuestos a partir de una materia prima muy sencilla como podría ser la acetona y la metilvinilcetona. Hemos creado un compuesto de mayor complejidad estructural. Aquí vamos a proponer la neutralización del enolato para dar este compuesto 1,5 dicarbonílico. Estos compuestos 1,5 dicarbonílicos son intermediarios de síntesis muy interesantes. En heterocíclica se usan bastante, y en general para la preparación de compuestos de la química fina. Vamos a ver que la adición de Michael nosotros la podemos hacer en muchos tipos de enolatos. Aquí incluso les voy a poner un ejemplo con un compuesto nitro. Pues vamos a ver aquí que en los tres casos ahí he puesto tramposamente el protón más ácido. Pues tenemos que la base va a abstraer ese protón, se deslocalizan los electrones hacia el átomo de oxígeno en los tres casos para formar aquí el nucleófilo. Y ahora he puesto en color azul distintos aceptores de Michael. Entonces, en el primer caso tenemos un éster alfa beta insaturado. En el segundo caso tenemos que hemos cambiado el éster por un grupo nitro. ¿Se acuerdan que decíamos hace unos minutos que puedo tener estas reacciones de la adición 1,4 también con compuestos que no son compuestos carbonílicos? La condición es que sea un grupo electroatractor. Pues aquí tenemos al grupo nitro y aquí tenemos aquí al grupo oceano. Entonces vamos a tener el ataque del enolato o del compuesto nitro hacia el carbono beta, la deslocalización de electrones hacia los átomos de oxígeno para formar estos intermediarios, donde si se fijan lo importante es que este átomo de oxígeno de aquí o de aquí, y en el caso de acá este átomo de nitrógeno, son los que vayan a aceptar el exceso de densidad electrónica, y entonces eso es lo que va a permitir justamente la adición de Michael. Después simplemente vamos a tener la neutralización para formar estos compuestos que tenemos aquí. Entonces, si fijan, podemos formar compuestos de gran diversidad estructural simplemente cambiando la fuente del nucleófilo, del enolato, y la fuente del aceptor de Michael, que sería el compuesto alfa beta insaturado. ¿Cómo se puede aplicar la adición de Michael en un ejemplo de retrosíntesis? Bueno, vamos a platicar en compuestos 1,3, 1,4 y 1,5 de carbonílicos. Nos va a convenir hacer cortes retrosintéticos a la mitad, y eso nos va a permitir tener un enolato y un compuesto electrofílico como materias primas iniciales. Vamos a explicar qué es esto. Entonces, en el primer caso, en el de acá, tenemos un compuesto 1,3 dicarbonílico. Contamos 1, 2, 3, por eso se llaman compuestos 1,3 dicarbonílico. Entonces vamos a partirlo a la mitad. Si yo lo partiera aquí a la mitad, pues me quedaría medio carbono. Entonces eso no puede ser, no puedo tener medio carbono. Entonces lo que voy a hacer es inclinarme hacia la izquierda, hacia acá, o inclinarme hacia la derecha. Como el papel todo lo aguante, de momento no importa, ya después tenemos que hacer
un análisis de cuál nos convendría. Entonces vamos a proponer aquí el de la izquierda. Y entonces eso nos deja una parte que tiene el carbonilo y otra parte que tiene el compuesto de carbonilo, pero uno es como más chiquito, uno es más chiquito que el otro, ¿no? Entonces siempre el que tengamos aquí de 3 átomos de carbono aquí, bueno, 1, 2, 3, en este caso son 3, ¿no? Pero bueno, aquí puede ser más grande. Pero aquí lo importante es que este de aquí yo podría formar un enolato si yo pudiera tomar aquí los protones que estuvieran en este carbono. Y para formar este enlace que estoy iluminando aquí en color rojo, pues yo necesitaría un grupo saliente que estuviera aquí en este carbono, en este carbonilo. Entonces lo que va a proponer aquí es que el que está en color rojo va a formar el enolato, mientras que el que está en color azul le va a poner aquí en el carbonilo un grupo que pueda salir, que pueda un grupo saliente. Y entonces aquí lo que tenemos es una condensación tipo Claisen, donde aquí este enolato atacaría aquí, este ataca al carbonilo y tenemos una reacción de adición de eliminación, sube, baja, eliminamos. ¿Se que platicamos ya de estas condensaciones tipo Claisen en otro video? Y entonces formaríamos nuestro compuesto 1,3-dicarbonílico. Si tenemos ahora el problema que sea un compuesto 1,4-dicarbonílico, pues lo partimos a la mitad. Aquí se puede, ¿no? Partimos aquí, así que sea 1, 2, perdón, 3, 4, entonces partimos entre el carbono 2 y el carbono 3, entonces sí, aquí sí, cada quien tiene su propio átomo de carbono, y lo mismo, una parte tendrá que ser electrofílica y otra parte será nucleofílica. Entonces, de un lado voy a proponer el enolato, voy a proponer que este sea enolato, y aquí, para que se pudiera formar este enlace que tenemos aquí, pues nuevamente necesito aquí que este carbono tenga un grupo saliente. Entonces, lo que voy a proponer es esta reacción, que sea un ejemplo de alfa alquilación, donde aquí el enolato va a atacar aquí, este ataca acá, y botamos al bromo como grupo saliente para formar este enlace de carbono, este enlace de aquí, carbono-carbono, ¿no? Y en el último caso, el compuesto 1,5-dicarbonílico, que es el que nos ocupa, pues voy a partir nuevamente a la mitad, pero tenemos el mismo caso anterior, yo no puedo partir aquí a la mitad, evidentemente, porque me quedo con medio carbono, entonces me tengo que ir hacia la izquierda o hacia la derecha, aquí lo puse que me iba hacia la izquierda, y entonces aquí sí es interesante. La parte que es más corta, por decirlo así, la que tiene aquí estos 3 átomos de carbono, aquí en este caso particular, va a ser la parte que va a dar el enolato, y aquí donde tenemos la parte que es más largo, pues va a ser la parte electrofílica que va a dar el compuesto alfa beta insaturado. Entonces otra vez tenemos aquí el enolato y vamos a tener del lado que está en color azul el compuesto alfa beta insaturado. Entonces igualmente tendremos aquí el ataque del enolato hacia el carbono beta para formar este enlace carbono-carbono que he pintado acá, y aquí este enlace se deslocaliza para acá y los electrones vienen hasta el átomo de oxígeno. Entonces, se fijan aquí en esta sola lámina hemos ejemplificado todas las reacciones que hemos visto en esta serie de videos. A lo mejor nada se hubiera mandado esta parte de aquí, ya con eso explicábamos todo, pero bueno, ha sido muy, muy interesante estar haciendo estos videos. Vamos a tener este ejemplito, vamos a tener aquí esta 1,3 ciclohexadiona, y entonces vamos a plantear aquí qué va a pasar. Entonces, vamos a plantear aquí el corte retrosintético acá primero, para tener aquí el enolato, y vamos a plantear que aquí este enolato va a atacar aquí, este ataca acá, sube, baja, elimina. Y ustedes dirán, oiga, pero ¿cómo supo eso? Bueno, pues fácil, tenemos aquí que es un compuesto 1,3-dicarbonílico, y entonces cuando tenemos estos casos de compuestos 1,3-dicarbonílico, lo que nos conviene es una condensación tipo Claisen, como vimos hace un momento. Entonces ya aplicamos ahí esa retrosíntesis, el enolato pues va a venir justamente de este compuesto carbonílico, de esta cetona. Y ahora el problema es que tenemos un compuesto que sigue teniendo dos carbonilos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Es un compuesto 1,5 de carbonílico. Entonces lo que tenemos que aplicar es una
una retrosíntesis con adición de Michael. Entonces vamos a proponer el corte retrosintético aquí, para que entonces nos quede este compuesto carbonílico, que aquí tendríamos que ser el enolato, y después el ataque hacia el carbono beta. Entonces este ejemplito está interesante, estuvo bueno, estuvo sabrosón. Entonces para aquí tener cómo podemos aplicar dos de las retrosíntesis que platicamos en la lámina anterior. Finalmente vamos a platicar de uno de los métodos sintéticos clásicos, que también es como de los reyes de la química los compuestos carbonílicos, que es la anillación de Robinson. Esta anillación de Robinson recibió mucha atención por su utilidad en la síntesis de esteroides. Como pueden ver aquí un ejemplo, como que ya nos está empezando a recordar la formación de un compuesto tipo ciclopentano peridofenantreno. Entonces se ocupó mucho para la obtención de compuestos de origen natural y consiste en una adición de Michael para obtener un compuesto 1,5-dicarbonílico seguida de una condensación aldólica intramolecular. Entonces vamos a ver a qué suena todo eso. Entonces vamos a platicarlo. Aquí tenemos nuevamente la 1,3-ciclohexadiona y vamos a hacerla reaccionar con una base para formar el enolato correspondiente, y después vamos a tener ahí un compuesto alfa beta insaturado. Ya lo estamos viendo, entonces ya para estos momentos ya esto es obvio para ustedes. La base va a abstraer al protón, vamos a tener aquí la formación del enolato, y este enolato va a atacar al compuesto alfa beta insaturado, como lo hemos visto a lo largo de este video. Se deslocalizan los electrones del oxígeno, los electrones del doble enlace atacan al carbono beta, tenemos la deslocalización hacia el átomo de oxígeno para formar nuestro compuesto 1,5-dicarbonílico. Si no me creen, lo contamos. 1, 2, 3, 4 y 5, o 5 para acá. Bueno, aquí es simétrico, aquí no hay problema. Y entonces aquí tramposamente les he puesto dos protones, uno que está en color verde y uno que está en color violeta. Y lo que sigue aquí en la anillación de Robinson es la reacción de una base con ese compuesto dicarbonílico. Entonces aquí lo que yo podría proponer, bueno, sería el protón más ácido a lo mejor, pero si así contamos sería un ciclo de 1, 2, 3, 4 miembros. Porque si tengo que atacar aquí el enolato aquí, atacar acá, pues nos daría un ciclo de 4 que no es termodinámicamente favorable. Si entonces la base va a abstraer el protón que está aquí en color verde, nos queda 1, 2, 3, 4 miembros del anillo, entonces tampoco se puede. Pues vamos a poner ahora que el protón abstrajera este protón, que sería el protón cinético. ¿Se acuerdan de todo esto de los enolatos cinéticos y termodinámicos? Entonces vamos a proponer que la base abstrae aquí este protón, y entonces nos daría un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 miembros. Entonces esta posibilidad sí es mucho más factible, entonces vamos a proponerlo. Pues la base va a abstraer ese protón y vamos a formar este enolato. Entonces, lo que les quiero vender con esto es de que yo podría haber formado cualquiera de los otros enolatos, ya sea por la abstracción de este protón o por la abstracción de este protón. Pero cuando yo propusiera el ataque hacia alguno de los otros grupos carbonilos, nos iba a dar un ciclo de 4 que no es termodinámicamente estable, favorable, perdón, y entonces la única opción es abstraer ese protón, que sería el protón cinético, para atacar alguno de los dos grupos carbonílicos. Como es simétrica la molécula, no hay problema. Entonces vamos a atacar aquí. Y se fijan, hemos formado un aldol. Entonces aquí tenemos en la parte de arriba, tenemos lo que sería la adición de Michael. Y aquí en la parte de abajo tendríamos lo que sería la condensación aldólica. Ya lo que resta es la deshidratación para tener el compuesto alfa beta insaturado. Entonces aquí esta anillación de Robinson es una reacción muy interesante, permite obtener compuestos de mayor complejidad estructural, como lo pueden apreciar, a partir de materias primas relativamente más simples. Entonces, bueno, pues este video estuvo intenso, revisamos cosas bastante interesantes. Entonces, falta todavía, no, todavía no nos vamos a ver cómo podemos hacer la retrosíntesis
con este tipo de compuestos. Entonces aquí tenemos un compuesto cíclico y identificamos que es un ciclo que tiene una porción de compuesto alfa beta insaturado. Entonces eso en automático pensamos en hacer el corte retrosintético en el doble enlace, como vimos al principio del video. Y entonces aquí nos vamos a partir así el compuesto, donde decíamos que la parte que tiene el carbonilo es la parte que va a dar al enolato, y la parte del otro lado del doble enlace que no tenemos carbonilo, pues lo vamos a convertir justamente en un carbonilo. Entonces ahora vamos a proponer el corte aquí para que tengamos el compuesto alfa beta insaturado y del otro lado el carbonilo, este carbonilo, que aquí, compuesto carbonílico, que aquí tendríamos la formación del enolato para el ataque aquí hacia el carbono beta. No es la única opción que tendríamos. Vamos a suponer que no quiero hacer el corte ahí, quiero hacer el corte acá de este lado, y entonces eso me daría que yo tendría que formar el enolato aquí para hacer el ataque hacia el carbono beta acá. En el papel las dos opciones suenan bien. Habría que revisar un poco más de la química de los compuestos que tenemos aquí, de su facilidad de conseguirlos con algún proveedor o de sintetizarlos nosotros en nuestro laboratorio, pero en el papel, bueno, pues no tiene nada objetable. Lo más típico pues es hacer la opción de aquí arriba. Entonces, ahora sí ya terminamos este video. Quedó un poquito larguito, estuvo intensito. Entonces, bueno, seguramente habrá algunas cosas que queden por ahí. Entonces, si hay dudas, comentarios, bueno, los espero en mi correo electrónico. Espero que les haya gustado. O si no hay en los comentarios, me pueden poner también sugerencias, dudas, comentarios. Espero que les haya gustado. Hasta luego.